Hola, ¿qué tal? Seguimos con la serie. En este capítulo vamos a ver nuestro segundo episodio, en el cual vamos a ver los conceptos básicos de HTML. Básicamente vamos a iniciar o a enfocarnos un poco más en todo lo que son los conceptos de HTML. Y primero, ¿qué es HTML? ¿Qué significan las siglas HTML? Y HTML significa lenguaje de marcado de hipertexto o Hypertext Markup Language en inglés. De esta forma trataré de dejarles acá la traducción. Es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y todo su contenido. Como mencionamos anteriormente, se divide en varias partes. Tenemos el head, que es la parte que no se ve y donde podemos ingresar metatítulos, el título, los metas, keywords, las palabras reservadas y todo eso que hablamos en el capítulo anterior. Tenemos el body, que es donde vamos a ingresar toda la parte que va a ver el usuario o todo el contenido explícito de la página que estemos creando. Los párrafos, las listas, las imágenes, vídeos, tablas de datos, títulos y todas las etiquetas que vamos a ver a continuación. Pero nos hagamos una pregunta entonces. ¿Qué es HTML en realidad? HTML, como bien acabo de mencionar, es el lenguaje de marcado de hipertexto. No es un lenguaje de programación. Es un lenguaje, pero no un lenguaje de programación. Es un lenguaje de marcado que define básicamente la estructura de todo el contenido de la página. Entonces, HTML consiste en una serie de elementos, que también lo vimos en el capítulo anterior, consiste en una serie de elementos que se usarán para definir ciertas secciones de nuestra página. Por ejemplo, vamos a ver directamente el código. Si utilizamos el H1, que vimos que son los títulos, hay varias etiquetas para títulos. Va desde el H1 hasta el H6. Entonces podemos ver que tenemos el H2, que podríamos utilizarlo para los subtítulos. Y tenemos el H3, que tiene menor prioridad. Y cada uno va teniendo menor prioridad que el anterior. Por lo general se utilizan solo los primeros tres. Muy pocas veces van a ver que se utilice esto. Por lo general siempre se utiliza del H1 al H6. Del H1 al H3. Pero para dejarlos por acá, de todas formas tendremos esto. ¿Qué pasa aquí? Repetimos sin querer. H6. Cada uno de ellos tiene un estilo diferente y particular. Si refrescamos. Entonces tenemos el H1, que es este, el H2, que son los subtítulos, o digamos un título inferior. Este sería el título principal y este sería el título inferior, y los demás. De todas formas, como mencioné, por lo general y por norma general se utilizan del H1 al H3. De todas formas, aquí dejamos los demás por si acaso y para que los conozcamos. Mira, nos saltamos el H4. Así se ven. Pero como mencioné, por lo general, y van a ver, lo más frecuente que vean va a ser del H1, el H2 y en algunos casos el H3. Como mencioné, en el caso de HTML, las etiquetas nos pueden dar o nos pueden cambiar el significado de una palabra o de un párrafo. Por ejemplo, si nosotros colocamos, imagínate que colocamos acá HTML es fantástico. No estamos usando ningún tipo de etiquetas. Lo primero que podemos ver es que se posiciona en una parte, se posiciona de una manera muy particular. Y si vemos o inspeccionamos, si inspeccionamos este elemento,
no lo reconoce como ninguna etiqueta, simplemente lo tiene como un texto allí. Ahora, ¿qué pasa si esto lo colocamos dentro de la etiqueta P? Lo pasamos, entonces convertimos ese texto en un párrafo. ¿Sí ven? Y por lo general, cada navegador tiene dentro de su agente de usuario o su user agent un estilo para cada uno de esas etiquetas o de esos elementos. En este caso, Chrome utiliza unos estilos, Firefox utiliza otro, Opera, y cada uno de los navegadores tienen digamos, los estilos para cada uno de estas etiquetas o estos elementos. Ahora, si nosotros convertimos o pasamos ese párrafo y utilizamos la etiqueta A, que es la etiqueta de hipervínculo o de enlace, con el atributo principal href, y aquí le ponemos almohadilla o numeral para crear un enlace vacío. Si se fijan, cambia tanto el estilo como la posición. Entonces, por eso es importante el uso de HTML y es importante conocer cada uno de estos elementos. Ahora, ya que estamos hablando de etiquetas y de elementos, es importante mencionar la anatomía de un elemento. Entonces, ¿cuál es la anatomía de un elemento? En este caso, este elemento, si recuerdan la clase anterior, el elemento parte desde la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y el contenido, que es lo que está dentro de las etiquetas. Y a todo esto le llamamos elemento. Entonces tenemos etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y el contenido. Y a todo esto le llamamos elemento. Esto es importante conocerlo porque de manera técnica o cuando estemos trabajando más adelante vamos a utilizar esta terminología. Es importante que la conozcamos desde ya. Lo otro, que como mencioné anteriormente, son los atributos. Y los atributos básicamente es lo que está... Los atributos tienen unas características particulares y es que solo se incluyen en la etiqueta de apertura. Nunca podemos agregar un atributo en la etiqueta de cierre. Entonces, ¿cuál es la característica de un atributo? Que está principalmente dentro de la etiqueta de apertura. Y consiste en, se divide, mejor dicho, en esta parte. Tenemos el nombre del atributo, seguido por un igual, y el contenido del atributo dentro de comillas. En este caso, como es el href, que es el atributo de enlace, yo le agregué el numeral para identificar como un enlace vacío. ¿Qué significa un enlace vacío? Que si yo le doy clic aquí, no hace absolutamente nada. Pero, si yo le agrego acá un link, ya cambia la cosa y lo que hace es que me redirige a esta página o ese link que le acabamos de agregar. Esto básicamente es un elemento principal dentro de Internet porque es lo que hace que podamos navegar de una página entre una página y otra. Bueno, como mencioné, el atributo debe tener lo que es el nombre del atributo, el signo de igual y dentro el contenido. Tenemos varios tipos. Por ejemplo, si tenemos este tipo de elemento, este tipo de etiqueta, que es la A para enlace, en este caso, cada etiqueta tiene sus atributos. Uno de los atributos que son los más utilizados, por ejemplo, es para dar es el atributo class. El atributo class básicamente lo que nos da es la opción de manipular el contenido y otro darle estilo a ese contenido. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, tenemos el nombre del atributo y dentro el contenido. En este caso el contenido para class o para clase,
la clase que le vamos a poner a esta etiqueta, que sería, no sé, pondrémosle myText. myText. Entonces, cuando validamos ese elemento, aquí tenemos myText. ¿Y qué hacemos con ese elemento? Podemos utilizarlo, como mencioné anteriormente, para manipulación con el código con JavaScript o para estilos. El estilo se lo damos con CSS, eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que quiero que entienda o quiero que se entienda es que los atributos hay de varios tipos. Tenemos una cantidad definida, porque no es indefinida, tenemos una cantidad definida de atributos para cada uno de las etiquetas. Otro punto que estamos hablando en el tema de los elementos son los elementos vacíos. Los elementos vacíos son esos elementos los cuales no poseen contenido. Si repetimos, el contenido es lo que está dentro de la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Entonces, esto es el contenido. En el caso de la etiqueta de párrafo o P, todo esto es el contenido. Pero ¿qué pasa cuando no hay contenido? Como por ejemplo la etiqueta de imagen. La etiqueta de imagen no tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces, ¿qué pasa o cómo se le llama a estas etiquetas, a estos elementos? Esto se llama un elemento vacío. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, no tiene contenido. Sin embargo, el valor es sus atributos. El SRC, que es el source o el recurso de esa etiqueta. Básicamente es lo que es el nombre de la etiqueta, en este caso SRC, seguido de igualdad, y dentro se agrega lo que es la dirección de la imagen. Tenemos también el atributo al o alternativa, que básicamente es para que en el caso de que por alguna razón se elimine la imagen, se cargue el nombre mal o X, y también ayuda en el SEO para posicionar o para identificar a los motores de búsqueda de qué trata esta imagen. Colocamos el nombre, el cual define qué hace o qué es lo que se va a ver en esa imagen. Viéndolo de forma más práctica, esta es la imagen. Si nosotros por alguna razón nos equivocamos o se carga la imagen o se elimina, al no cargarse la imagen, ella me deja ahí una descripción de qué es o qué hay en esa imagen. Por eso es importante agregarle el al a cada una de las imágenes. Entonces, ya teniendo en claro lo que es un elemento, una etiqueta, es importante que tengamos o consideremos lo que hemos creado hasta el momento. Digamos que esta sería la parte de la anatomía de un documento HTML. Acabamos de ver la anatomía de un elemento y ahora veremos lo que es la anatomía de un documento HTML. Si bien creé básicamente el documento a partir de Visual Studio Code, que me lo generó automáticamente, es importante que conozcamos cada uno de estos elementos. Digamos que el elemento principal, que es lo que más llama la atención en este caso, que es el primer elemento, es un elemento vacío, es el doctype. Esta es la nomenclatura para crear el tipo de documento, que esto ya tiene muchísimos años desde que se creó el código, desde que se creó HTML, por allá por los 1990 más o menos. Se crea de una manera diferente. Hoy en día se utiliza o se mantiene crear o definir el tipo de documento, que en este caso le ponemos que el doctype o el tipo de documento es HTML, seguido del elemento HTML. Si bien recuerdan que cuando lo creé, me creó con el atributo de lenguaje
en, que básicamente lo que hace es que define de que el idioma que estaré utilizando es en inglés. Como no es el caso, yo lo cambié para español. Entonces tenemos el documento HTML, que es el elemento root dentro de nuestro fichero. Es el que contiene toda la información, que se divide básicamente en dos elementos, que es el head y el body. Si nombramos primero en este tema el elemento head, es un elemento que actúa como contenedor o lo que contiene todo lo que no se ve por el usuario. En este caso tenemos un elemento meta que lo que nos crea este elemento es el juego de caracteres de este documento. Por lo general utilizamos UTF-8, que básicamente lo que hace es que nos deja definir ciertos caracteres o la mayoría de los caracteres. Incluso podríamos utilizar emojis para definir cualquier tipo dentro del contenido de nuestra página web. El viewport, básicamente lo que hace es que nos genera o nos crea una escala o básicamente nos redimensiona el viewport. El viewport es todo lo que se ve actualmente, todo lo que podemos ver. Imaginemos que tenemos, no sé, una página súper larga que tenemos que hacer scroll. Scroll es cuando le damos a la ruedita del ratón. Pongamos un ejemplo. X, no sé. A ver, vamos a copiar y lo pegamos un par de veces. Aquí tenemos un scroll. Scroll es básicamente este movimiento que hacemos con el ratón. Entonces, el viewport es la parte que se visualiza en el momento. Este es el viewport, todo lo que se está visualizando aquí. Ya cambia el viewport, porque aquí modificamos, movimos, hicimos scroll y se muestra otra información. Entonces, básicamente lo que hace es que se posicione o se acomode a la pantalla que estemos utilizando en este momento. Por eso es importante que utilicemos o que agreguemos este meta. El otro elemento es básicamente el title, que el title consiste en establecer un título a la página. Si nosotros vemos aquí, estas son las pestañas del navegador. Tenemos, por ejemplo, si abrimos Google, tenemos dos pestañas. El título de Google es Google y el título de nuestra página es mi primer HTML, que lo hemos definido en esta parte, en esta sección. ¿Sí ven? Listo. Ahora tenemos el otro elemento principal, que es el body. Tenemos el otro elemento principal, que es el body, el cual consiste, como mencioné anteriormente, que es lo que muestra nuestra página o la información que nosotros vamos a mostrar y vamos a definir para que los usuarios puedan verla e interactuar con ella, ya sea texto, imágenes, listas, videos, tablas y todo lo que se puedan imaginar. Podemos crear los juegos, esos juegos que se ve que podemos ver jugar en una página, todo eso está contenido dentro del body. Vamos a ver, por supuesto, vamos a ver todas esas etiquetas, así que no se preocupen. Bueno, ya que estamos hablando sobre el body, es importante que definamos o que se entienda sobre este elemento de imagen. Como ya se dijo anteriormente, la etiqueta IMG lo que hace es que ingresa o incrusta una imagen en la página. Tenemos estos atributos, que es el SRC, que significa solo recurso, para el cual vamos a agregar una imagen existente, y el AL, donde definimos la alternativa o el texto que va a mostrarse en el caso de que falle la imagen.
Mencionamos sobre los H1, sobre los títulos. Ya recuerden que estamos desde el H1 hasta el H6, pero los más utilizados del H1 y el H2, que son los que he dejado acá. Tenemos la etiqueta párrafo, que aquí abusamos de ellas. La etiqueta párrafo se utilizan para encerrar, valga la redundancia, párrafos de textos. Esto lo utilizará frecuentemente en el tema de blog, en el tema, casi todas las páginas tienen un texto, tienen un párrafo, así que es necesario conocerla. Por ejemplo, aquí utilizamos el atributo class. Más adelante lo veremos un ejemplo usando CSS. También tenemos otros atributos, como es el caso del ID, que básicamente lo podemos usar tanto para CSS como para JavaScript. Se usa principalmente en el caso de JavaScript, ya que el ID se usa una sola vez y es para identificar de manera única a un elemento. Sin embargo, la clase es para definir varios elementos. Si nosotros definimos aquí otro párrafo, podemos utilizar el class myText y con esto, con CSS o con JavaScript, podemos definir, por ejemplo, en el caso de CSS, podemos definir un tipo de color para el elemento P. En este caso, cambiaría el color a cada una de ellas. Pero no podríamos o no deberíamos utilizar el mismo ID para este elemento, porque no es la manera correcta. El identificador único o ID se utiliza para, valga la redundancia, identificar un único elemento. Otra cosa que pudiéramos hacer uso es el tema de las listas. La lista, muchos de los contenidos de la web están creados a partir de listas. Existen dos tipos de listas, o los dos tipos más importantes, que son las listas ordenadas y las listas desordenadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las listas ordenadas, si sabemos que es una lista, es una serie de elementos que están definidos de forma secuencial. Entonces, en el caso de las listas ordenadas, o las etiquetas OL, acá definimos las listas, y con LI definimos el elemento de esa lista. Por ejemplo, en el caso de una lista de nombres, podemos poner Arturo, que es mi nombre, Santiago, María, y ahí estamos definiendo una lista ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque básicamente tiene una secuencia que los define. 1, 2, 3 y así de forma consecutiva. Y tenemos las listas desordenadas, básicamente desordenadas, o en inglés sería un order, creo, un orderer o algo así. Sería con la etiqueta UL. Y de igual manera usamos para el elemento de esa lista la etiqueta li, que puede ser una lista de, no sé, una lista de deberes. Supongamos que es limpiar el apartamento, limpiar el depa, sacar la basura, y, no sé, sacar al perro, sacar a pasear al perro, ¿ya? Entonces, nos crea unos elementos o unos ítems o viñetas que básicamente, independientemente de la ubicación que tenga, no tienen una prioridad o no tienen una importancia relevante, como en el caso de las listas ordenadas, que tienen una secuencia. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos ver? También podemos ver, bueno, ya vimos que vimos los títulos, vimos las imágenes, vimos
los enlaces, vimos la etiqueta de párrafo, vimos los atributos. Cada etiqueta tiene sus atributos. ¿Qué más? Ajá, digamos que los elementos principales, por ejemplo, si cerramos acá, básicamente así se vería de forma minificada todo lo que es nuestro documento HTML. Y si se pueden ver, si pueden notar, tenemos los dos elementos principales o como se divide una página web, que es con el head, es la parte que no se ve, que no se muestra por el usuario, y son etiquetas técnicas donde agregamos o ingresamos el título de la página, el juego de caracteres, y tenemos el body, que es básicamente el cuerpo de nuestro documento y donde ingresamos todo el contenido que queremos que se muestre en nuestro sitio web. Si lograste seguir todos los pasos que mencioné, deberías ver un sitio web o deberías ver tu página más o menos de esta manera. Espero que sigas viendo y sigas, digamos que cada uno de los pasos para que tengamos el mismo resultado. En tal caso de que no lo tengamos, te invito a que comentes en el Discord. Lo estaré dejando abajo del video para que se unan. Es importante que tengamos esa interacción y que yo pueda ver que están siguiendo los pasos de este curso o de esta serie. Ya que tenemos este elemento así, se ve un poco pálido, no se ve atractivo a simple vista. Sin embargo, así se veían antes todos los sitios web, porque básicamente partían de lo que era el esquema HTML. Luego nació lo que es CSS, que CSS significa Cascade Style Sheet. Son las hojas de estilo en cascada en español. Es el código que utilizamos para dar estilo o para que se vea más atractivo nuestro sitio web o nuestro proyecto web, nuestra página, nuestro juego, cualquier cosa que estemos desarrollando o diseñando con HTML. En el caso, por ejemplo, el ejemplo que les mencioné anteriormente, hay dos cosas a considerar. Hay dos cosas a considerar para el uso de CSS. Y es que básicamente tenemos que crear un enlace. Tenemos que crear un enlace entre el HTML y el CSS. Podemos hacer CSS de dos maneras. Una que es incluyendo CSS dentro de las etiquetas, que no es la mejor manera. De todas formas, les mostraré para que tengan conocimiento o para que lo conozcan si no lo conocen. Si agregamos el atributo style y le ponemos, ya aquí estamos con CSS, ¿ya? Color blue, date cuenta que agregamos un atributo y dentro le colocamos dentro del atributo, o sea, en el contenido de ese atributo le ponemos color 2 puntos y definimos, en este caso, el color para ese atributo, que definirá a este elemento, le dará un color a este elemento. Si refrescamos, aquí tenemos el resultado. Ahora, esta no es la manera correcta. Esto es en el caso de... no lo voy a negar, esto lo utilizamos en el caso de un apuro, en el caso de algo súper rápido. Pero lo correcto básicamente es agregar uno, que es el... Aquí como acabo de hacer sería el inline, agregar código en línea, que no es la manera correcta. Lo otro es dentro del head. Dentro del head definimos el style, la etiqueta style, y colocamos, bien puede ser con el P, que aquí definimos, a el elemento del párrafo, a todo lo que tenga P, me le vas a poner un color rojo.
tenemos que usar palabras en inglés o usar códigos, bien sea en RGB o bien sea en hexadecimal, que básicamente sería usar, no sé, inventámonos uno. Si ven, tiene un color un poco diferente. ¿Ya? Ahora, la forma más óptima es agregando un archivo externo. Entonces, para agregar un archivo externo, básicamente lo que creamos es link, la etiqueta link, y con el atributo de relación o rel, le definimos que es una hoja de estilo, y en el href, en este atributo, definimos dónde se encuentra nuestro archivo CSS. Si han seguido los puntos o las pautas que yo les he dado, tuvieron que haber creado una carpeta que tenía el proyecto que tuvieron que haber creado una carpeta para definir los estilos. Entonces, en este caso, definimos un archivo que se llame style, con la extensión. Es importante, así como le agregamos a la extensión al HTML, para poder definir que es una hoja de estilo, tenemos que agregar la extensión style.css. Entonces, ¿qué creamos acá? Aquí podemos crear la definición de los estilos. Aquí decimos que para P queremos que tenga un color de texto aqua, que es un azul, tipo un azul celeste. No lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Porque no hemos vinculado nuestro archivo que creamos de generar con nuestro index HTML. ¿Y cómo creamos esa relación o ese vínculo? Bueno, básicamente es agregándolo aquí en esta etiqueta o en este elemento. Dentro del atributo href le decimos que en la carpeta styles se encuentra un archivo que se llama style.css. Entonces ahí ya está la relación creada, el vínculo creado entre los dos archivos, y se crea lo que es aplica el color o el cambio que estamos modificando. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos acá? ¿O qué significa esto? Así como vimos la anatomía del documento HTML, la anatomía de un elemento, en CSS también existe, esto se llama reglas. En CSS se utiliza el término de regla. Y básicamente la anatomía de una regla es que está definido por un selector, que es esto. Aquí estamos seleccionando la etiqueta P. Bien puede ser la etiqueta P o con la clase que hemos definido, como anteriormente expliqué. Por ejemplo, en este caso, si vemos, nos define todos los párrafos. Si nosotros acá creamos otro párrafo, automáticamente él le va a dar estilo a ese párrafo. Pero ¿qué pasa si nosotros en un punto no queremos darle ese estilo a todo el párrafo, sino a ciertos elementos? De esta manera lo definimos con nuestra clase. Hemos creado la clase myText. Entonces, en nuestro selector cambiamos el P, o podemos dejar y creamos un selector que con la clase, en el caso de CSS, la definimos con punto, para definir una clase de nuestro archivo. Le ponemos una propiedad, que en este caso es color, y le decimos que sea rojo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos una propiedad y tenemos un valor. Propiedad, valor, o clave, valor.
Este es el selector. Entonces, ¿qué estamos declarando? Y todo esto es una declaración, o básicamente esto. Estamos declarando a nuestro selector myText, que es una clase, la definimos con el punto, que le dé un color rojo. ¿Qué pasa aquí? A todos los P me les da un color azul. Pero a estos elementos que tienen esta clase me le das el color rojo. Entonces cuando refrescamos, estas son las que tienen el atributo con la clase myText que hemos definido que sea rojo. Así que de una forma sencilla podemos ver el cambio, el impacto que genera CSS en nuestros documentos. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí ya estamos haciendo lo que es el selector, que es esta parte, la propiedad y el valor de la propiedad. Con esto creamos una declaración en CSS. En una regla, creamos una regla de CSS. También es importante que podemos agregar varias selecciones o una selección múltiple a varios elementos. En este caso estamos utilizando o estamos declarando un estilo para P y un estilo para los elementos que tienen esta clase. Pero también pudiéramos agregar varios elementos. Supongamos que el rojo se ve bonito o el azul en su defecto. Lo que podemos hacer es agregar, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos aquí un H2 que hemos definido anteriormente, ¿ya? Y tenemos las listas ordenadas y desordenadas. Entonces lo que podemos hacer es definir a esos elementos a partir, lo delimitamos por comas. Entonces, ¿qué hacemos? A myText, a los elementos de título H2 y a los elementos de lista me le das el color rojo. Entonces automáticamente creamos una selección múltiple para todos estos elementos. Entonces a todos esos elementos que estamos definiendo le vamos a agregar el color rojo. Como mencioné anteriormente, está el tema de los ID y el tema de la clase, que esa la podemos utilizar o aprovechar. Entonces tenemos que tener claro que existen esos tipos de selectores. Está el selector del elemento, que es la P o la párrafo o cualquier otra de las etiquetas que vayamos a utilizar. Está el selector de identificación o ID. Vamos a hacer que se define de la siguiente manera. A ver, nosotros definimos un ID que es texto. Entonces copiamos el ID texto y le colocamos, siguiendo el mismo ejemplo, colocámosle un color violeta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que a ese elemento él me lo va a definir con un color diferente. Entonces tenemos los tipos selectores, que son los selectores de elementos, tenemos los selectores de identificación o ID, tenemos los selectores de clase y también tenemos otros selectores un poco, digamos, más avanzados, que son los selectores de atributo. Ya que estamos viendo o estamos agregando elementos visuales, ¿verdad? Es importante que conozcamos lo que es las fuentes y texto, lo que son las fuentes y los textos dentro de nuestro fichero HTML. Las fuentes más utilizadas son las fuentes de Google. Entonces, si aquí en Google colocamos Google Fonts, ella nos va a llevar a lo que son sus fuentes o los tipos de fuente, que tiene un catálogo súper extenso. Por ejemplo, este que está pixelado. ¿Cómo podemos hacer uso de estas fuentes? Seleccionamos una fuente que nos guste, que nos llame la atención, ¿verdad?
la vemos, la analizamos y dónde la utilizamos, cómo la utilizamos. Hay dos maneras. Podemos descargarnos el código y lo insertamos como insertamos el código, el archivo CSS, o con un CDN, que básicamente un CDN es que utilizamos un vínculo o creamos un vínculo con esa fuente a partir de un enlace que nos da esta página. Por ejemplo, si hacemos, mira, aquí nos dice que tenemos que agregar este código embebido, lo tenemos que agregar dentro de la etiqueta hit. ¿Ya? Entonces, en el index, dentro de la etiqueta hit, agregamos esta parte y con esto tenemos, digamos que podemos utilizar la fuente que nos haya gustado, valga la redundancia. Y en los estilos definimos HTML es fantástico. Bueno, básicamente el resultado que obtenemos es el siguiente. Sin embargo, viendo más detallado, aquí hay un comentario. Entonces, lo que podemos hacer es que, o sea, básicamente el comentario lo que dice es que agregue una clase descriptiva y que agregue un valor en el weight de 100 a 900. Entonces, nosotros tenemos acá una clase para el tema de para la clase myText. Entonces aquí podemos agregar la clase myText y en el weight le ponemos un tamaño de 100. Esto lo que va a hacer es que va a afectar solo y exclusivamente a las clases. Sin embargo, no sé, no me gusta cómo se observa. Pero básicamente este es un ejemplo para demostrarles cómo agregar una fuente de texto. Lo que podemos hacer es agregar un poco más de estilo a todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, al H2 o este selector de elemento H2 le agregamos un font size 60 píxeles. Vamos a ponerle 40 de pronto, ya. A myText, si le ponemos el H2, sí, básicamente así todo. Está tomando a las clases y a ese elemento. Podríamos tomar también a los H1. O mejor lo dejamos al H1 y al H2. Listo. De esta manera podemos hacer uso de las fuentes. Básicamente lo que quiero que entienda o demostrarle es que podemos agregar bien sea a las clases, a cualquier selector, a cualquier elemento y agregarle una fuente. También, como vieron anteriormente en el ejemplo que hice anterior, fue que si le agregamos a todo el código HTML me va a tomar básicamente a todo el documento. Como no sé, no me gusta cómo está quedando con esos colores, lo que vamos a hacer es estilizar un poco todos esos elementos. Vamos a quitar donde están los colores.
quitémosle esas reglas que tienen. Recuerden que son reglas, como hablamos, como expliqué anteriormente, lo de los selectores múltiples, a todos los que son los párrafos, y la lista, que son los elementos, aparte de los títulos. Aparte de los títulos tenemos los párrafos y lista. Le vamos a dar un tamaño de letra con font size. Todos estos términos los vamos a ver un poco más a profundidad cuando veamos el tema de CSS. Este curso, esta serie se basa básicamente en HTML, pero esto es un abreboca de lo que veremos en una próxima serie, una serie posterior. Pero es para recordar que estamos viendo, esta serie se va a enfocar exclusivamente en HTML. Le ponemos un font size, que es el tipo de letra. Básicamente ahí lo dice claramente, font size de 60 píxeles. Le ponemos perdón, un link height, que es básicamente la separación o el tamaño el grosor de las líneas. Y letter spacing, que básicamente va a ser el espaciado entre una línea y otra. Está como muy grande. Listo, esta letra, este color se lo pusimos aquí, se lo quitamos. Chévere, chévere. Un tema, o básicamente tenemos que mencionar qué son las cajas, o básicamente qué son las cajas para CSS. En el tema de CSS toma los elementos como cajas, ajustando su tamaño, color, posición, etcétera. Pudiéramos pensar que la mayoría de los elementos HTML son como cajas. Imaginémoslos o visualicémoslos como unas cajas apiladas. Incluso más adelante también veremos, o si han escuchado, si ya han indagado un poco en el tema del desarrollo web, han escuchado sobre Flexbox y Grid. ¿Te acuerdas que Flexbox tiene box, que es caja, y grid básicamente hace alusión a una grilla o una cuadrícula, que también se pudiese ver como una caja? Entonces es importante hacer esta connotación en el sentido de que CSS visualiza los elementos o todo el contenido como caja. Incluso si por ejemplo hacemos a lo que quiero que entiendan más o menos, aquí estoy inspeccionando la imagen. Y aquí podemos visualizar que dentro tenemos una caja que será el elemento. Tenemos el padding, que básicamente es como un margen interno del elemento. Tenemos el border, que pudiese ser como el cuadro o el marco, o lo que enmarca el elemento. Y el margin, que va a ser un espacio externo. Le estaré dejando por acá una imagen un poco más clara, que básicamente será tomada de acá, de esto que les estoy mostrando. Básicamente por eso es que CSS los visualiza como cajas apiladas. Bueno, siguiendo con el tema de los estilos, vamos a estilizar un poco nuestro contenido. Entonces lo que podemos agregar es al elemento HTML, le damos un background color. Este es un código hexadecimal para el tema de los colores en CSS. Que pueden ver aquí, Visual Studio Code le da que es un azulito bien bonito. Entonces tenemos el HTML, o a la etiqueta, toda la etiqueta HTML, le damos ese color, y a nuestro contenido, que básicamente lo podemos encontrar en el body, le vamos a dar un tamaño que es con el width 600 píxeles, le damos un margin
En el caso que damos margin, por lo general le podemos dar 4, en los valores de las propiedades le podemos dar 4 valores, que básicamente es posición superior, derecha, posición inferior, izquierda. En la posición de la aguja del reloj, de acuerdo a las posiciones que ubiquemos. Por ejemplo, si le damos margin 1, 1, 1, 1, básicamente lo que decimos es que la primera posición es el top o la posición superior, la posición derecha, la posición inferior y la posición izquierda. Cuando ubicamos dos elementos, decimos que la primer elemento, el primer valor, hace referencia a la posición superior-inferior y la segunda a la posición derecha-izquierda. De igual manera, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Solamente quiero que sigamos dándole un poco de estilo a nuestro elemento. Background color, como acaban de ver, es el color de fondo que le vamos a dar a nuestro elemento. En este caso, al body o al contenido que nosotros tengamos. El padding, como le acabo de mencionar, es un pequeño borde interno dentro del elemento. Aquí vamos a hacer ejemplo de lo que acabo de hacer. Por ejemplo, en la parte superior le damos 0 px, al lado derecho 20 px, al lado inferior 20 px y al lado izquierdo 20 px. Aquí está tomando un poco más de forma, ¿sí? Chévere. Esa imagen no me gusta porque esa imagen es una imagen JPG. Lo que podemos hacer es cambiarla a PNG. Por aquí yo tengo una imagen PNG. Entonces le cambiamos en el código y le decimos que eso es una imagen PNG. Ya, ahí se ve un poquito mejor. Ok. Tenemos 20 px, listo. Agregámosles un border, que también lo mencionamos hace un momento. Aquí le estamos diciendo que el border va a tener un color, va a ser sólido, o sea que se va a ver, y que va a tener un grosor de 5 px de color negro. Ya es este bordercito que vemos por acá. Listo. Tenemos el H1. Este es el tema de la fuente que hemos agregado. Pudiésemos agregar un poco más de estilos. Dejamos así por el momento. Font size, solo al elemento HDPD, H2, y a la imagen también le podemos agregar un poco de estilo. Si le damos un poco de tamaño, ¿sí? Ahí se ve un poco mejor.
Bueno, básicamente lo que estamos diciendo acá, le estamos dando un tamaño de 150 píxeles a la imagen. El display block, eh, el display block básicamente lo que le dice es que se va a comportar como un bloque, ¿ya? Y un margen de 0 automático para que se posicione en una ubicación neutral, digamos. Si has seguido las instrucciones de este video, de esta serie, deberías tener ya una página un poco más con más estilo. No sé, no me gusta estos títulos, pero fue como tema de ejemplo. Lo puedes ver, lo puedes cambiar, puedes jugar con las fuentes. Ya viste dónde están ubicados, le das en Google Fonts y te van a salir varias fuentes y puedes ir jugando e interactuando un poco con ellas. Espero que te esté gustando esta serie. A mí me gusta lo que estamos haciendo, lo que estamos construyendo. Espero que te sea de utilidad, que vayas aprendiendo. Si te está gustando, deja tu like, deja un mensaje y espero que nos veamos en un próximo video. Así que, a codear.